Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy, 28 de junio, celebramos la Santa Misa por las siguientes intenciones. Por el aniversario sacerdotal de Monseñor Sergio Gualberti. Por el cumpleaños de Joaquín Centeno Barrientos, Limbert Solís Padilla, Juan Quisbert Yujra. Por la bendición de Dionisio Nina Mamani, Liber Nina Paco, Abigail Nina Paco. Por el Centro Infantil Just Like Home, Lisbeth López Robles, Fidel Iturri Jiménez. Por la salud de Pedro Contreras Bastías, Nelly Juana Velasco Delgado, Brunilda Seas Sánchez, José Heraclio Gallegos Pessoa, Alejandrina Cabrera Flores, Susana Pessoa, Nicole Pessoa, Fernando Pessoa, Óscar Enrique Viera, Rogel Ali, Álvaro Fuentes, Carolina Vázquez, Magíber Victoriano Tarqui Mamani, Ángel Solís Balda, Pablo Quilman, Kendra Olmos, Talia Ergueta, David Pérez, Rómulo Cartagena, Franklin Quispe, Genara Bustamante, Celestina Queso, Jaime López Dávila, Teresa Robles Mendoza, Alison López Robles, Maylin Vilca López, Félix Vilca, Josefina Dávila, Alberto Palero, Francisco López, Dora Bonifaz, Kevin Alcón, familia Conde Quisbert. Por el descanso eterno de Leonarda Cordero López, Rosario del Carmen, Luis Fernando Revilla, Florentina Paco Mamani, Nicolás Quispe Yujra, Severino Paco Cachaca, Rosendo Nina Mamani, Primitiva Cusi de Galindo, Eusebio Mendoza Huarachi, Alcira Nelly Arteaga, Emilio Camacho López, Flora Valenzuela Espejo, María Quenta Laura, Juan Quenta Laura, Soria Verónica Mixto Quenta, Eusebia Salazar Ticona, Nicolás Gutiérrez Condori, Freddy Gutiérrez Ramos, René Gutiérrez Ramos, Octavio Ergueta, Polonia Vega de Ergueta, Rosario Ergueta de Villegas, Egberto Ergueta, Sara Vega, Celia Vega, Mario Clavel, Flori Clavel, Rosemary Clavel, Enrique Ergueta, Gladys Quispes de Ergueta, Prudencio López Mamani, Patricia Vera, Mariano Villarruel, Francisca Rivera, Adriana Vargas, Roberto Villarruel, Lucila Villarruel, Julián Flores Condori, Walter Justo Conde Rojas, Emma Guaita Tarqui, Alex Quiroga Vilca, Carlota Ramos de Gutiérrez, Nancy Quiroga Vilca, Nélida Arteaga Valdivia. Buenos días, hermanas y hermanos. En el Evangelio de este domingo, Jesús nos pide ser discípulos suyos solo por amor. El seguimiento implica amar a Jesús sobre todas las cosas, incluso sobre la familia. Seguir a Jesús es tomar su cruz e irse tras Él, lo cual significa acoger y cumplir la voluntad de Dios Padre a través del camino de nuestra vida. Hoy recibimos con alegría la presencia de Monseñor Giovanni Arana, obispo auxiliar de nuestra diócesis del Alto, quien presidirá nuestra celebración. Con estas disposiciones de verdaderos discípulos, comenzamos nuestra celebración eucarística cantando. Hoy, Padre, llegamos a tu casa para escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esperarnos por amor. Gracias, Señor, por darnos la gracia. Gracias, Señor, por
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a examinar cómo vivimos nuestra fe cristiana. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza su misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Que al mundo libras del pecado, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque solamente tú eres santo, solamente tú mi Señor. Solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, Oremos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos cómo Dios recompensa a una familia sunamita por su hospitalidad con el profeta Eliseo. Dios le permite a la mujer superar la mayor desgracia para una mujer de su tiempo, ser estéril, y le concede un hijo. Escuchemos. Lectura del segundo libro de los Reyes. Un día Eliseo pasó por Sunam. Había allí una mujer pudiente que le insistió para que se quedara a comer. Desde entonces, cada vez que pasaba, él iba a comer allí. Ella dijo a su marido: mira, me he dado cuenta de que ese que pasa siempre por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Vamos a construirle una pequeña habitación en la terraza y le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, y así, cuando él venga, tendrá donde alojarse. Un día, Eliseo llegó por allí, se retiró a la habitación de arriba y se acostó. Entonces llamó a Gehazi, su servidor, y le preguntó: ¿qué se puede hacer por esta mujer? Gehazi respondió: lamentablemente no tiene un hijo y su marido es viejo. Llámala, dijo Eliseo. Cuando la llamó, ella se quedó junto a la puerta y Eliseo le dijo: el año próximo, para esta misma época, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo alabaré, cantaré al Señor, yo le cantaré una nueva canción. Yo alabaré, cantaré al Señor, yo le cantaré una nueva canción. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has dicho: mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Feliz el pueblo que sabe aclamarte. Ellos caminarán a la luz de tu rostro, se alegrarán sin cesar en tu nombre, serán exaltados a causa de tu justicia. Porque tú eres su gloria y su fuerza. Con tu favor acrecientas nuestro poder. Sí, el Señor es nuestro escudo. El Santo de Israel es realmente nuestro Rey. Yo alabaré, cantaré al Señor, yo le cantaré una nueva canción. Yo alabaré, cantaré al Señor, yo le cantaré una nueva canción. El mensaje del apóstol nos ayuda a tomar conciencia de la importancia de nuestro bautismo y de las consecuencias de la nueva vida que tiene. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así, como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo,
después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre él. Al morir, él murió al pecado una vez por todas, y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos cómo Dios recompensa a una familia sunamita. Escucharemos ahora las palabras de Jesús, palabras sobre la exigencia que nos supone su seguimiento y palabras también que expresan que Él está presente en aquellos que le siguen por amor. Hermanas y hermanos, disponemos nuestro corazón para aclamar el Santo Evangelio. Canta aleluya, Señor. Canta aleluya, Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, Señor. Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Canta aleluya, Señor. Canta aleluya, Señor. Canta aleluya, Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, este domingo los textos de la liturgia que acabamos de escuchar nos invitan a reflexionar sobre dos grandes realidades de nuestra vida cristiana. Por un lado, la hospitalidad y por otro, el discipulado, que además este discipulado encuentra sentido cuando nos hacemos misioneros. Es cierto que estas realidades se hacen también presentes en otras religiones o en otros ámbitos de nuestra vida, por ejemplo el ámbito social, el académico o incluso el cultural. Pero veamos cómo tienen ciertas implicaciones el momento de plantearlos en nuestra vida cristiana. La hospitalidad es en la vida, por así decir, una norma básica de buen comportamiento, que significa que estamos llamados a ser hospitalarios en nuestras relaciones con los demás. Esta norma básica estaba muy presente en la cultura judía. Hay varios pasajes bíblicos donde se exalta la hospitalidad.
Por ejemplo, la hospitalidad de la viuda de Sarepta, que recibiendo a Elías incluso le ofreció el único alimento que tenía para sobrevivir. El mismo Jesús, en el Nuevo Testamento, nos da lindas enseñanzas sobre la hospitalidad. Recordemos, por ejemplo, algunas comidas en las que participaba. Y además, con mucha razón, encontramos en la carta a los Hebreos la siguiente recomendación: no olviden la hospitalidad, por la cual algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. En la primera lectura de hoy, tomada del capítulo 2 del libro de los Reyes, se nos relata cómo una mujer de Sumán, que en una oportunidad había invitado a Eliseo a comer, y por el hecho de que pasaba por ese lugar con relativa frecuencia, le expresa su hospitalidad y le dice a su esposo: vamos a construir una pequeña habitación en la terraza, le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, y así cuando él venga tendrá donde alojarse. Y como retribución a esto, Eliseo le hace una promesa. Le dice: el año próximo, para esta misma época, tendrás un hijo en tus brazos. Este último gesto nos muestra que, aun cuando la hospitalidad no deba ser motivada por interés de retribución, al fin y al cabo tendrá una recompensa. En el significado bíblico, el tener un hijo viene a ser signo de bendición de Dios, pues la mujer es bendecida con descendencia. También nosotros estamos llamados a practicar la hospitalidad, más ahora en este tiempo, donde una gran cantidad de personas se ven obligadas a desplazarse de un lugar a otro. Pensemos, por ejemplo, en aquellos hermanos que por motivos de trabajo, buscando mejores condiciones de vida, deben dejar su tierra y moverse del campo a la ciudad. O aquellos que también por razones económicas deben dejar incluso su país de origen e ir a otro. O como en el caso de algunos países, hermanos nuestros, personas que deben prácticamente escapar para salvar sus vidas. Las cifras en números de personas desplazadas es realmente alarmante. Se habla de millones de migrantes que se mueven de un lugar a otro. En este contexto, es que estamos llamados a practicar la hospitalidad. Recordemos lo que el Papa Francisco nos decía al referirse a los migrantes hace pocos días atrás. Decía: estamos llamados a reconocer en sus rostros el rostro de Cristo, hambriento, sediento, desnudo, enfermo, forastero y encarcelado, que nos interpela. Y continúa diciendo el Papa: si lo reconocemos, seremos nosotros quienes le agradezcamos el haberlo conocido, amado y servido. Y es que la hospitalidad, queridos hermanos, practicada desde la perspectiva cristiana, tiene esta otra connotación: reconocer en el forastero al mismo Cristo. Por eso Jesús también hoy nos dice en el Evangelio: el que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. Y termina diciendo: les aseguro que cualquiera que dé a beber un solo vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. El Evangelio de hoy, tomado del capítulo 10 de San Mateo, recordemos que el Evangelio de San Mateo contiene 5 largos discursos. El primero es el llamado discurso del monte o sermón de la montaña, que abarca los capítulos 5 al 7, donde se nos presenta un estilo de vida exigente de parte de Jesús, que comienza con las bienaventuranzas que Jesús nos propone para quienes quieren hacerse sus discípulos. En cambio, el texto que se nos presenta en el Evangelio está dentro del segundo discurso de Jesús. Es el llamado discurso misionero o apostólico. En este discurso, Jesús dará algunas recomendaciones para ser buenos misioneros. Veamos cuáles son, 2 en particular. El texto subraya y dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí.
Estas palabras de Jesús nos ayudan a reflexionar sobre el primer consejo de hoy. Antes es bueno subrayar lo fuerte de estas palabras. Jesús se está refiriendo a un amor por la familia, un amor que implica lazos fuertes de unión entre los integrantes de una familia. Para nadie es desconocido la continua invitación del amor que tiene que haber entre esposos, entre padres e hijos y entre hermanos. Pero Jesús no está yendo en contra de todo esto. Lo que nos está diciendo es que si queremos ser buenos discípulos suyos, si queremos ser buenos misioneros, debemos hacer una opción por Él antes de todo. En otras palabras, nos está hablando sobre nuestros apegos. Y justamente toca un apego de gran importancia, el apego a la familia. No es que nos está llamando a no querer a la familia, sino que nos está advirtiendo de la importancia de no apegarnos a cosas que pueden hacernos perder la opción por Él. Fíjense que dice, el que me ama a su padre o a su madre, a su hijo o a su hija, más que a mí. Es decir, el verdadero discípulo misionero deberá adherirse a la persona de Jesucristo, no a ideologías o estructuras o métodos. Pero además será desde el amor a Jesús que podremos amar auténticamente. Recordemos lo que Él mismo nos dejó como mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Es Jesús la medida y modelo de nuestro amor hacia los demás. Y para ello será importante desapegarse, o como alguien diría, guardar una sana distancia de las cosas, de los afectos, que no te quite libertad, pues es cierto que los apegos exagerados son peligrosos, en la medida en que nos quita libertad de pensar, de actuar e incluso de tomar decisiones. Si eres capaz de desapegarte de la familia, un vínculo tan fuerte en nuestra vida, entonces serás también capaz de luchar contra cualquier otro apego que te aleje del seguimiento de Jesús. Por ejemplo, la fama, la moda o ideologías actuales. Será bueno entonces que nos preguntemos, ¿a qué cosa o cosas estoy apegado que me impiden ser verdaderamente discípulo de Jesús? ¿Estoy dispuesto a vencer esos apegos con tal de seguir a Jesús? La segunda enseñanza que encontramos es concretamente sobre el seguimiento, es decir, una vez vencidos aquellos apegos, seguramente me haré seguidor de Jesús, me haré discípulo suyo. Entonces Jesús nos dirá, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Qué significa tomar la cruz? Por lo general, a primera vista, lo relacionamos con el sufrimiento, ¿verdad? Y pensamos que seguir a Jesús es sufrir. Y claro, aquí la propuesta no se hace atrayente, más aún en un mundo hedonista como en el que vivimos, donde se busca el placer al máximo. Tampoco se trata de presentar el seguimiento a Cristo como algo fácil. Ya el anterior domingo se nos hablaba de la dificultad de pasar por la puerta angosta. Sin embargo, no es una referencia directa al sufrir cuando Jesús nos invita a cargar la cruz, sino que el cargar la cruz significa asumir en nuestra vida el proyecto de Jesús, asumir en nuestra vida el estilo de vida de Jesús. Lógicamente que quienes asumen en su vida el proyecto de Jesús no descartan la cruz, no descartan el rechazo, la persecución. ¿Y cómo puedo asumir el estilo de vida? ¿Cómo puedo asumir este proyecto de Jesús? Para eso será importante conocer su proyecto. Y la mejor forma de conocer esto es primero acercándonos a los evangelios. Son los evangelios quienes nos transmiten de primera mano el proyecto de vida de Jesús. Entonces un compromiso será acercarse a los evangelios, leerlos, meditarlos y rezar con ellos. Pero además conocer el proyecto de vida que tiene Jesús es hacerse amigos de Jesús. Y para hacerme amigo de Jesús debo encontrarme con Él, especialmente en la Eucaristía. Este es el lugar privilegiado donde puedo hacer amistad con Jesús,
Sé que en este tiempo muchos de ustedes no pueden ir a misa y deben seguir las celebraciones por medios digitales como este. Pero debemos tener paciencia. Esto pronto cambiará. Mientras tanto, vivamos también las celebraciones de la misa transmitidas con el mismo sentido, como momento de encuentro con Jesús para hacerme amigo suyo, para seguir con mayor radicalidad su proyecto de vida. Y por último, para Jesús el seguimiento auténtico tiene una consecuencia, la configuración plena con Cristo. Por eso dirá también, el que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. Como haciendo entender la identificación que existe entre discípulo y maestro. Es decir, el discípulo misionero que se una al proyecto de Dios, al proyecto de Cristo, será capaz de transmitir sus acciones al mismo Jesús. Eso es configurarse con Él. Esa es la tarea de todo cristiano, hacer presente a Cristo hoy, ahora, en este mundo. Decíamos a través de nuestras acciones. Estamos viviendo una situación particular en nuestra historia, un tiempo de pandemia, un tiempo de cuarentena, donde nunca como ahora se nos exige hacer presente a Cristo entre nuestros hermanos. El mundo de hoy necesita sentir a Cristo, necesita sentir aquel Cristo misericordioso, aquel Cristo preocupado en las necesidades de los demás, aquel Cristo que sentía compasión por el sufrimiento de los demás. Quiero terminar esta reflexión haciendo un recuerdo a la festividad que celebraremos el día de mañana, 29 de junio. Es la fiesta de San Pedro y San Pablo. Es el día del Papa. Les invito a que de modo especial mañana recemos por el Papa Francisco, por su ministerio de pastor en la Iglesia Universal, para que el Señor le regale espíritu de discernimiento y fortalezca su salud, para que nos siga guiando al encuentro con Cristo. Dios bendiga al Papa Francisco. Y ahora juntos renovemos nuestra fe diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios Padre que nos amas, dirigimos a ti nuestras oraciones para que por medio de tu Hijo primogénito nos concedas aquello que te pedimos. A cada súplica respondemos: por tu Hijo, escúchanos. Por tu Hijo, escúchanos. Por la Iglesia, pueblo de Dios, para que en todas las naciones continúe dando testimonio de fe, esperanza y solidaridad. Oremos. Por tu Hijo, escúchanos. Por el Papa Francisco, sucesor de San Pedro, para que siga conduciendo con gran celo pastoral la barca de la Iglesia. Oremos. Por tu Hijo, escúchanos. Por los gobernantes de todas las naciones, para que defiendan a la humanidad ante cualquier amenaza, facilitando la libertad, la justicia, la salud y la solidaridad para todos. Oremos. Por tu Hijo, escúchanos. Por las personas enfermas con el coronavirus, para que encuentren en Dios alivio a sus sufrimientos y cuenten con nuestra solidaridad cristiana. Oremos. Por tu Hijo, escúchanos. Por todos nosotros,
para que no traicionemos a Jesucristo a cambio de algunas ventajas pasajeras. Oremos. Por tu Hijo, escúchanos. Pedimos también por la ordenación sacerdotal de 49 años de servicio de Monseñor Sergio Gualberti, para que Dios siga bendiciendo su labor de padre y pastor. Oremos. Por tu Hijo, escúchanos. Damos gracias y pedimos también la bendición por las personas que están cumpliendo años. Joaquín Centeno Barrientos, Limbert Solís Padilla, Juan Quisbert Yujra. Oremos. Por tu Hijo, escúchanos. Pedimos también a nuestro Padre que derrame sus bendiciones sobre Dionisio Nina Mamani, Limbert Nina Paco, Abigail Nina Paco, por el Centro Infantil Just Like Home, por Limbert López Robles, por Fidel Iturri Jiménez. Oremos. Por tu Hijo, escúchanos. Pedimos también para que Dios Padre Todopoderoso derrame salud y bendición sobre Danilo Cosme Gutiérrez, Pedro Contreras Bastías, Nelly Juana Velasco Delgado, Brunilda Sea Sánchez, José Heraclio Gallegos, Alejandrina Cabrera Flores, Susana Pessoa, Nicole Pessoa, Fernando Pessoa, Óscar Enrique Viera, Rogel Ali, Álvaro Fuentes, Carolina Vázquez, Maguiber Victoriano Tarqui, Ángel Solís Balda, Pablo Quilman, Kendra Olmos, Talia Ergueta, David Pérez, Rómulo Cartagena, Franklin Quispe, Genara Bustamante, Celestina Queso, Jaime López Dávila, Teresa Robles Mendoza, Alison López Robles, Maylin Vilca López, Félix Vilca, Josefina Dávila, Alberto Palero, Francisco López, Dora Bonifaz, Kevin Alcón y la familia Conde Quisbert. Oremos. Por tu Hijo, escúchanos. Pedimos también el descanso eterno por nuestros hermanos Leonarda Cordero López, Rosario del Carmen Calderón Chacón, Luis Fernando Revilla, Florentina Paco Mamani, Nicolás Quispe Yujra, Severino Paco Cachaca, Rosendo Nina Mamani. Oremos. Por tu Hijo, escúchanos. Pedimos también por más hermanos difuntos que ya están al lado del Padre, por Primitiva Cusi de Galindo, por Eusebio Mendoza Guarachi, 17 años, por Alcira Nelly Arteaga, 3 años, por Emilio Camacho López, por Flora Valenzuela Espejo, por María Quenta Laura, por Juan Quenta Laura, por Soria Verónica Mixto Quenta, 3 años, por Eusebia Salazar Ticona, 3 meses, por Nicolás Gutiérrez Condori, por Freddy Gutiérrez Ramos, 4 años, por René Gutiérrez Ramos, por Octavio Ergueta, por Polonia Vega de Ergueta, por Rosario Ergueta de Villegas, por Egberto Ergueta, por Sara Vega, Celia Vega, por Mario Clavel. Oremos al Señor. Por tu Hijo, escúchanos. Pedimos también por Flori Clavel, por Rosemary Clavel, por Enrique Ergueta, por Gladys Quispes de Ergueta, por Prudencio López Mamani, por Patricia Vera, por Mariano Villarruel, 18 años, por Francisca Rivera, 22 años, por Adriana Vargas, 12 años, por Roberto Villarruel, 38 años, por Lucila Villarruel, 18 años, por Julián Flores Condori, por Walter Justo Condori Rojas, por Walter Justo Conde Rojas, por Emma Huayta Tarqui, por Alex Quiroga Vilca, por Carlota Ramos de Gutiérrez, por Nancy Quiroga Vilca, por Nélida Arteaga Valdivia, para que el Señor derrame sus bendiciones sobre los familiares y sobre estas personas difuntas. Oremos al Señor. Por tu Hijo, escúchanos. Dios Padre de bondad, que por Jesús nos has dado una vida nueva, escucha nuestras oraciones llenas de fe. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
entregamos, Señor mío, con respeto y humildad, el fruto de nuestra tierra, convertido en fraternidad. Te entregamos, Señor mío, con respeto y humildad, el fruto de nuestra tierra, convertido en fraternidad. En este día hermoso que tú nos diste, oh mi Señor, en este día hermoso que tú nos diste, oh mi Señor, recibe siempre, siempre estas ofrendas con gran amor. Recibe siempre, siempre estas ofrendas con gran amor. Te entregamos, Señor mío, con respeto y humildad, el fruto de nuestra tierra, convertido en fraternidad. Te entregamos, Señor mío, con respeto y humildad, el fruto de nuestra tierra, convertido en fraternidad. En este día hermoso que tú nos diste, oh mi Señor, en este día hermoso que tú nos diste, oh mi Señor, recibe siempre, siempre estas ofrendas con gran amor. Recibe siempre, siempre estas ofrendas con gran amor. Oremos juntos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea en verdad agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo en la tierra de promisión. En la etapa final de la historia, enviaste a tu propio Hijo, como huésped y peregrino en medio nuestro, para redimirnos del pecado y de la muerte, y derramaste el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, y como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eugenio, su auxiliar Pascual y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Sí, Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios.
Miren, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanas y hermanos, llegamos al momento en esta Eucaristía de recibir el cuerpo de Cristo. Ofrezcamos al Señor nuestras vidas en este tiempo de pandemia, de prueba y sacrificio. El Señor acoge nuestra oración, sabe de antemano nuestras necesidades y escucha nuestras intenciones. Vivamos este momento con fe y amor. Contigo soy feliz, si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás y así te da. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pasto y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo, Jesús. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las exigencias que Jesús indica para seguirle son claras. Él ha de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Hemos de estar dispuestos a dar la vida por Él y hemos de acoger a los más insignificantes como si se tratara del mismo Jesucristo. Dispuestos a cumplir por amor estas exigencias, recibimos la bendición de Dios. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Querida comunidad, nuestra Eucaristía ha terminado.
fortalecidos y alimentados por el Señor, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Gratitudes vengo a darte, Madrecita, de la preciosa bonita de Carmen y Chinita. Las gracias te da tu pueblo al recordar al Salvador de este mundo, Rey del amor y de la paz. Hoy yo te vengo a cantar, aquí reina del Tamarujá. A todos los que nos siguen por las redes sociales, quiero invitarlos el día de hoy a que puedan interiorizar aún más en la experiencia de la oración con Cristo. Y para eso, la Parroquia Jesús Obrero, por medio de sus redes sociales, les va a dar a lo largo de estos días momentos en los cuales vamos a poder interiorizar en la palabra de Dios, en la oración con Cristo, por medio de las vísperas. Precisamente por eso, a lo largo de la semana, vamos a tener 3 días en los cuales vamos a hacer la oración de las vísperas, para que podamos profundizar en la experiencia de ese Dios vivo y resucitado. Y vamos a tener otros 3 días en los cuales vamos a continuar haciendo la oración del rosario para profundizar en los misterios de la iglesia. Les invitamos a que cada día a las 7:30 de la noche nos puedan acompañar por medio de nuestra fanpage de Facebook y por medio de nuestro canal de YouTube, para que juntos profundicemos en la experiencia y la oración a Cristo y a la iglesia. Los esperamos. Muchos nos han pedido colaborar con esta actividad que llevamos adelante. Les damos las gracias. Parroquia Jesús Obrero.